Nuevamente, pues, gracias y darles la bienvenida a todos ustedes que nos están siguiendo, nos están acompañando en este curso que tiene bastante información y bastante calidad respecto a lo que vamos a ver. Muchísimas gracias por la presentación. Mi nombre es Carlos Vaca, soy especialista en seguridad, salud ocupacional y cultura preventiva. Tengo más de 15 años de experiencia en seguridad y salud. Los 4 últimos años me estoy enfocando en lo que es netamente capacitaciones. He trabajado en bastantes proyectos, en bastantes empresas, he tenido, bueno, la suerte de participar en bastantes actividades, en bastantes proyectos a nivel económico, de crecimiento, de infraestructura en el país, ya sea construcción de edificios, viviendas, industria, he supervisado bastantes plantas, he trabajado en proyectos de ampliación de algunas plantas, he trabajado en operaciones mineras de Tajo Abierto, en Socavón, plantas concentradoras, también he trabajado en infraestructura vial, en aeropuertos, en vía férrea también, haciendo mantenimientos de vía férrea, líneas catenarias para lo que son los trenes, también infraestructura eléctrica, ¿no? Desmontaje de torres de alta tensión. También he hecho algunos hiper para algunas navieras, para algunos barcos, ¿no? Entonces, sí, creo que la vida me ha llevado por bastantes lugares. Disculpen, y trato de volcar todo esto en información, ¿no? Condensar más que nada lo que es seguridad y salud, darle lo que es preciso, lo que se necesita para poder ser un buen profesional, ¿no? Condensarlo, porque son cursos muy extensos, son cursos que si quisiéramos separar cada uno de este temario en cursos, sería prácticamente una carrera o un diplomado completo. Y bueno, lo que buscamos es concientizar también y crear cultura en el país. ¿No? Yo le digo, yo soy de acá, de este país, he participado en bastantes proyectos de acá, y les puedo decir que no importa el proyecto, no importa la empresa, no importa el crecimiento que pueda tener, al final, después, detrás de todo, ¿no? Los proyectos, detrás de toda la infraestructura, detrás de toda la normativa, hay personas, seres humanos como cualquiera de nosotros, que también necesitan un crecimiento, también necesitan una educación, ¿no? Y muchas veces hay que abrir cultura, hay que cambiar mentalidades, hay que pasar a otro nuevo plan, a otro nuevo plano en materia de seguridad y salud. Y es un proceso que nos cuesta a todos y es responsabilidad de todos nosotros. Si solamente viéramos las estadísticas del Ministerio de Trabajo, que el día de mañana se las voy a mostrar al mes de octubre del año pasado, ¿no? Para que puedan ver cómo mes tras mes se han ido reportando accidentes laborales. Y estos accidentes laborales no bajan de los 2.000 accidentes al mes. 2.000, 2.500, 2.600, 2.800, 3.000, 3.100. Y los accidentes fatales, las fatalidades, no bajan más o menos entre 12, 13 a 20. Hemos llegado inclusive a tener 39 o 40, inclusive hasta 58 accidentes fatales en un solo mes. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar de una manera simple, ¿qué sucede? Si es que la legislación nacional crece, cambia, se actualiza a través de las situaciones que van pasando, que van sucediendo a nivel nacional, se busca una mejora continua, las empresas invierten en tecnologías, en profesionales, la propia normativa legal en materia de seguridad y salud se pone más específica, más exigente en materia respecto a la búsqueda de profesionales, respecto a los programas de seguridad, las auditorías, las certificaciones de muchas empresas, en los sistemas de gestión, que ahora la ley nos exige un sistema de gestión, y es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que mientras más se cambia, más se invierte, siguen habiendo accidentes, siguen habiendo muertos por accidentes laborales. ¿Qué es lo que sucede en el mercado nacional? ¿No? Entonces, es algo que ustedes mismos, y creo que todos en este curso, lo vamos a aprender. Todos en este curso lo vamos a visualizar. Y eso es lo que, la esencia de la cual debemos partir, que debemos hacer algo diferente.
no podemos hacer lo mismo que venimos haciendo siempre. Yo se lo digo, tengo 15 años de experiencia y sé qué cosa es simplemente cumplir con la ley, ¿no? No que porque necesito, porque va a venir la supervisión, porque va a venir el cliente, porque va a haber una fiscalización, hacemos orden y limpieza. Porque va a venir el Ministerio de Trabajo, vamos a entregar EPPs, ¿no? Entonces, muchas situaciones se dan de esta manera y puedo seguir toda la noche. Entonces, lo que sí debemos entender todos, ¿no? Y aprovecho este canal abierto para decirlo, como parte de inicio de este curso, es que debemos marcar una diferencia ya. Todos nosotros, nuestra responsabilidad no solamente es una labor, no solamente es una función, también es un compromiso de cada uno de nosotros. Recuerdo que hace tiempo me dijeron, para ti, ¿qué es la seguridad? Con una sola palabra, ¿no? Y muchos dicen, pues, ¿no? No, cuidado, salud, ¿no? Integridad, ¿no? Dan valores, ¿no? Honestidad, ¿no? Y uno, creo, de los más importantes, que recuerdo un compañero lo dijo en una oportunidad, fue compromiso, ¿no? Porque debemos comprometernos, debemos verdaderamente interiorizar todas las normativas, debemos interiorizar el amor al prójimo, el cuidado, el autocuidado, el predicar con el ejemplo, cosas tan simples, ¿no? A veces somos supervisores de un área de trabajo y creemos que a nosotros no nos aplica la seguridad, ¿no? Yo puedo ir al área de trabajo sin lentes o puedo cargar una herramienta sin guantes y el trabajador me está viendo, ¿no? Me está viendo que yo estoy subiendo sin arnés, sin embargo, exijo el uso de arnés. Entonces, este curso sí es bien interesante, les va a gustar, creo que va a ser como pocos han escuchado, como pocos han seguido, vamos a tener tips, ¿ya? Yo trabajo de esta manera, les voy a dar algunos tips que son situaciones ya vivenciales que me han pasado y de esta manera vamos a mejorar. Ya son 3 horas que tenemos divididas en 3 días, vamos a tratar de sintetizarlo todo. El primer día, el día de hoy, vamos a hacer una pequeña, como yo lo llamo, una cama, una base. Ya para poder empezar y entender todo esto necesitamos una base. ¿Esta base de qué va a estar conformado? Va a estar conformado de 2 elementos. Un aspecto de sensibilización, que es lo que estamos hablando ahora, un aspecto de entendimiento, de análisis, que es lo que buscamos siempre en seguridad y salud, que todos analicemos, no solamente veamos, sino observemos, no solo oigamos, sino escuchemos, pensemos y toda la información que entre a nuestro ser sea pensada. Y número 2, una base normativa. Yo necesito una base normativa porque necesito sustentar lo que yo voy a poder observar, yo necesito conocer cómo ha sido el desarrollo de la ley y las normativas nacionales vigentes. De esta manera yo voy a poder defenderme y voy a poder entender y tener herramientas necesarias para poder mejorar y para poder debatir, sustentar, apoyar, observar, evidenciar cualquier tema en materia de seguridad y salud. Bien, listo. Vamos a ir viendo, bueno, el contenido, vamos a hablar sobre legislación nacional, programas de seguridad, luego vamos a hablar sobre trabajos de alto riesgo, ya el día de mañana, y vamos a dar full a lo que es alto riesgo, vamos a hablar sobre ya aspecto técnico ya en el segundo día, ya vamos a hablar sobre trabajos en altura, espacios confinados, ¿por qué son trabajos de alto riesgo? ¿De dónde salen? ¿Por qué se llaman así? ¿Cuál es su finalidad? Porque siempre hay que estar atentos a responder las cosas como se llaman, a responder los conceptos o conocer los conceptos que necesitamos saber, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale el famoso 1,80 m para trabajos en altura? ¿Quién lo inventó? ¿De dónde se les ocurrió? ¿Cuál es la normativa que vale acá en el país para lo que es trabajos en caliente, control de energías peligrosas, bloqueo, etiquetado, ¿no? Excavaciones y zanjas, ¿no? Trabajo con energías peligrosas. Vamos a ir viéndolo, izajes, ¿no? Vamos a irlo viendo en un aspecto ya técnico, ¿no? También vamos a hablar sobre respuesta a emergencias, un plan de programa de respuesta de emergencias, sobre los últimos estándares que se han venido aplicando, los simulacros, las brigadas,
a una capacitación simple, vamos a ver temas básicos respecto al planes de emergencia, qué son, para qué sirven, cómo funcionan, qué necesitamos evidenciar ante una inspección del ministerio, ¿no? Y por último, ya en el tercer día, vamos a ver, también tengo investigación de accidentes que lo he agregado para darle un plus un poco más técnico, un enfoque más técnico, medio ambiente también que no lo podemos dejar, y sistemas de gestión, mejora continua, no conformidades, ¿no? Inspecciones de seguridad. Vamos a hablar sobre el artículo 32 y 33 del Decreto Supremo 005-2012, los formatos obligatorios que están mínimo referenciales que figuran en la Resolución Ministerial 050-2013. Entonces vamos a hablar sobre un protosistema de gestión. Le digo proto porque es un prototipo, es un esquema del sistema de gestión que es lo que nos pide la ley peruana, ¿no? Entonces, de esta manera, y por último vamos a hablar sobre peligro, riesgo y un taller de imágenes. Y con eso vamos a terminar el curso. Yo creo que de esa manera vamos a tener ya el cerebro bien preparado para poder generar evidencias en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Bien, vamos a hablar un poquito sobre legislación nacional en seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces, me permiten, voy a poner ahorita el cronómetro para no irnos con la hora, porque yo a veces tengo el tema que me emociono mucho con los, con los temas, y vamos con todo. Bien, si tienen alguna duda, podemos utilizar ahí el panel del chat. En el chat podemos hacer algún comentario. Las preguntas también que ustedes tuviesen acá en el Zoom. En el Zoom vamos a, me pueden hacer cualquier comentario. ¿Me confirman si se escucha bien? Se logra escuchar, ¿no? No me vayan a decir por ahí que no se escucha. Sí se escucha, ¿no? Ya, perfecto. Listo, gracias. Ya, entonces, como les comentaba, sí les voy a pedir sus micrófonos silenciados en el caso que haya algún sonido ambiental. Si es que tienen que intervenir, pueden utilizar el chat del Zoom, ¿ya? En caso contrario, bueno, al final vamos a tener un pequeño espacio para algunas preguntas que nos vayan a hacer a través de nuestro moderador. Y de esta manera vamos a terminar el primer día. Bien, vamos a hablar sobre la legislación nacional en materia de seguridad y salud. Perfecto, listo. Gracias, William. Bien, les voy a comentar, ¿de dónde nació la seguridad y salud en el trabajo? ¿Ya? ¿De dónde nació? ¿Cuál fue su nacimiento? ¿De dónde empezó? Vamos a tratar de aprender un poco, ¿no? De analizar, pensar qué es lo que a veces se necesita para mejorar. Bien, la seguridad y salud nació en la Revolución Industrial. ¿Correcto? En la Revolución Industrial comenzaron, pues, ya no era la mano de obra, sino comenzaron a crear las fábricas, ¿no? Los empresarios comenzaron a adquirir maquinarias. Y estas maquinarias se hacían trabajo, pues, ¿no? Cadenas de producción. ¿Correcto? Entonces, los empresarios compraban maquinarias y las maquinarias producían. Entonces, así comenzó a funcionar. Entonces, la primera idea de seguridad que creció fue en el empresario cuidando su maquinaria. Si era un empresario y me había comprado una máquina, qué sé yo, para cortar cuero o para cortar láminas de metal, ¿no? O una máquina de vapor, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? O una imprenta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacía? Cuidaba mi maquinaria, porque era mi entrada de dinero, era mi herramienta. Yo había invertido en comprar esa maquinaria. Entonces, cuidaba mi maquinaria y esa era la primera seguridad que existió a nivel mundial, ¿no? En la Revolución Industrial, el cuidado de las maquinarias. Entonces los empresarios que habían invertido cuidaban su maquinaria. Luego se dio cuenta, conforme pasaba el tiempo, que había una persona que era la que atendía esa máquina, era la que la manipulaba y la operaba. Entonces, si esta persona se enfermaba, se accidentaba, se golpeaba, se cortaba, entonces la máquina dejaba de operar y debía traer a otra persona para que la persona opere la maquinaria. Pero esa persona no conocía el uso con la maquinaria, entonces también debía, pues, enseñarle, y en ese espacio de enseñarle pasaba tiempo y perdía días y dejaba de producir también. Entonces se comenzó a preocupar también tanto por la maquinaria, el equipo, como también por el operador, porque así nomás operador yo no tenía cada rato. Y si yo dejaba de producir, pues dejaba de ganar. Bien, sí, listo, Eddie, muchísimas gracias. Entonces, esa fue la idea. La primera idea, la primera necesidad de cuidar a la persona, cuidar al operador de la maquinaria. Conforme fue pasando el tiempo, se dieron cuenta que había bastantes accidentes laborales. En algún momento se cometió un error y la persona perdía una parte del cuerpo, se golpeaba, se dañaba. Entonces
vieron necesario no solamente el empleador, sino ya los trabajadores que se unían en sindicatos, que se armaban ahí en grupos, comenzaron a reclamar por sus derechos, ¿no? ¿Quién se hacía responsable? Si es que él no cuidaba la maquinaria o la maquinaria no funcionaba bien o yo no lo hacía de una manera adecuada a la hora de manipularlo. Entonces, de esa manera, pues, empezó la seguridad ya por las personas. Y luego comenzó a desarrollarse el tiempo, si ustedes se dan cuenta y sin pensar mucho, sin estudiar mucha historia, sin dar mucho, nos damos cuenta, por ejemplo, que en las épocas antiguas moría mucha gente para las construcciones, ¿no? Los grandes rascacielos en Estados Unidos, cuántas personas han caído, ¿no? De altura, se han golpeado, cuántas personas en fundiciones se han quemado, ¿no? Y conforme fueron pasando los años, se fueron preocupando más en el cuidado de las personas. Conforme pasó el tiempo, ya verdaderamente se crearon leyes para poder cuidar al trabajador y para poder cuidar también al empleador, porque ambos son actores en este escenario. Ambos deben cuidarse, ambos deben tener responsabilidades, ¿no? El empleador no solamente se cruza de brazos y llegan los trabajadores y él tiene responsabilidades también para con ellos. No solamente en el aspecto laboral, sino también en el aspecto de seguridad, el cuidado, la selección. Si yo necesito soldadores, es mi responsabilidad contratar soldadores y exigir que sean personas que tengan competencias para poder soldar, no cualquiera. Y si entraba una persona que no era soldador, entonces yo tenía toda mi obligación, mi derecho a decirle, no, no entras a trabajar si no eres soldador. Entonces, ahí había pues una responsabilidad que ya partía. Y el trabajador también debía ingresar, si le daban equipos, maquinarias, debía cuidarlos, debía atenderlos. Si él encontraba algo que no estaba bien, debía informar. Entonces, ahí partió. Conforme fueron pasando los años, se dieron cuenta también que no solamente era necesario cuidar la integridad física del trabajador, sino también cuidar la salud. ¿Por qué? Porque habían trabajadores que se exponían, por ejemplo, a productos químicos por años y por años, dejaban de trabajar, pasaban 10, 15 o 20 años y desarrollaban una enfermedad, un cáncer, ¿no? Un problema a la sangre, a la piel, a la audición, a la vista, problemas de todo tipo, y luego decían, pues, ¿quién se ha hecho responsable de mí? Y regresaban a la empresa a denunciarla, porque no se había hecho cargo, y la persona había sido sujeta, pues, a irradiación, a el asbesto, por ejemplo, la asbestosis, ¿hace cuánto tiempo se construía con asbesto? Y el asbesto cancerígeno, ahora ya no se construye ni se trabaja con asbesto, sin embargo hay muchas demoliciones que todavía tienen estructuras con asbesto en su composición, ¿no? También la silicosis, ¿no? La neumoconosis, problemas auditivos, ¿no? Hace un tiempo me tocó trabajar en el aeropuerto y había muchachos jóvenes que habían trabajado de muchos años ahí y todos tenían problema en la audición, casualmente por estar trabajando ahí cerca de los motores de los aviones. Entonces, también la seguridad se dio cuenta que era necesario también atender la salud, porque la salud, si bien es cierto, no en ese momento se desarrollaba una enfermedad ocupacional, sino con el tiempo, pero luego regresaba a la empresa por no haber sido responsable y la empresa debería sustentar que sí había sido responsable. Entonces, esa propia necesidad que les he comentado, no les he hablado todavía de normativas ni leyes, esa propia necesidad creó, ¿no? Creó, valga la redundancia, ¿no? Crear una necesidad de implementar una normativa que reglamente esto. ¿Correcto? La ley que ahora nos rige actualmente es la ley 29783. La ley de seguridad y salud en el trabajo. Esta ley fue promulgada el 20 de agosto del año 2011. Estamos ahorita en 2022, ¿no? En agosto ya se cumplen más o menos 11 años de esta ley. Nos tenemos 10 años y unos cuantos meses más. Entonces es una ley, entre comillas, joven, la ley de 10 años. Antes de esta ley teníamos dos decretos supremos, ¿no? Teníamos el 009, el 007, uno entró después el otro decreto supremo, y el resto eran normativas ya sectoriales. Cada sector económico se encargaba de cuidar, pues, a su gente, ¿no? Por ejemplo, la minería tenía la 046 en aquella época, ¿no? Luego también teníamos la industria, la 42F,
La construcción también tenía su norma técnica, la G050, seguridad durante la construcción, que también fue variando, ¿no? En un principio tenía unas 15 páginas, 12 páginas, y luego llegó a tener 85, 86 páginas, ¿no? Ya siendo más específico. Entonces fue cambiando. Pero todas eran solamente normas sectoriales. Por cada sector económico se preocupaba de cuidar la seguridad y salud de los trabajadores de aquel sector. Por ejemplo, minería, de su norma, pesquería, construcción, hidrocarburos, ¿no? Transportes, etcétera. ¿Correcto? Fue hasta el año, hasta el año de 2011 que salió la 29783, la ley 29783. Ahora, es una ley suprasectorial. ¿Qué quiere decir? Es ley. El hecho que sea una ley la pone por encima de los decretos supremos, resoluciones ministeriales, decretos legislativos, decretos de urgencia, normas legislativas, lo pone debajo de las demás, porque es una ley grande, macro, ¿correcto? Ahora, la ley, ¿cuál es el alcance de esta ley? El alcance de la ley 29783 abarca, ¿no?, el sector público y el sector privado. Esta capacitación, el curso que les estoy hablando, yo les he dado como capacitación a varios sectores económicos. Yo le he dado al Ministerio de Trabajo, le he dado a Vivienda, a Produce, al despacho presidencial, me acuerdo, a la Municipalidad de Lima, ¿no? Les di capacitación de IPRC, ¿no? También Comercio Exterior, ¿no? También lo he dado en la Municipalidad de Surco, en Lima, y le he dado en bastantes instituciones públicas, porque también se requiere que cumplan con la ley 29783 sus trabajadores, incluyendo el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, también Vivienda, también yo les he dado auditoría todavía a ellos, a Produce, ¿no? Ya hace unos 3, 4 años más o menos. Entonces, en resumen, esta normativa tiene un alcance grande. Debajo ya están las demás normas sectoriales, pero todas deben cumplir con la ley 29783. ¿Qué cosa viene en la ley 29783? Habla sobre estos dos grandes actores, el empleador y el empleado. El empleador es la empresa que te contrata, quien te paga, quien es el responsable del trabajador. Y luego viene el trabajador, quien es el que da la mano de obra, el que hace el trabajo, la actividad. Ambos tienen obligaciones, derechos y responsabilidades. Entonces, ambos deben cumplir con sus obligaciones y derechos. Yo recuerdo que dando capacitaciones, a veces les pregunto a las personas, ¿tú sabes tus derechos como trabajador en materia de seguridad y salud? No. Pocas personas, por no decir casi nadie sabe. ¿Sabes las obligaciones de tu empleador en la ley? No. ¿Y trabaja? ¿Cuántos años tienes trabajando? 30, 40 años. Antes que la ley. Actualmente, inclusive, están trabajando muchachos. ¿Y tú sabes la ley laboral en materia de seguridad y salud? ¿Sabes? No. Nadie la sabe. Y es algo que, aunque no lo crean, al final llega a ser también causa de estas estadísticas que hemos hablado de accidentes. Porque el desconocimiento también genera, pues, pérdidas, errores. Entonces, debemos conocer nuestra legislación en materia de seguridad y salud, todos. No es muy difícil, serán 80 páginas, creo que es la 29783. Y es más, no lean la 29783, lean el reglamento está más explicado inclusive. El reglamento de la ley salió un año después. Imagínense en el año 2011 cómo estábamos nosotros interpretando el reglamento, habían bastantes cosas que quedaban en el aire. Una vez en el año 2012 salió el decreto supremo 005-2012, el reglamento de la ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo. Entonces este reglamento ya te explicaba, la ley te decía qué hacer y el reglamento te decía cómo hacerlo. Y además, el reglamento sacó bastantes ya ideas ya más aterrizadas respecto. El reglamento, Abraham Loaiza nos pregunta, ¿cómo se llama ese reglamento mejor explicado? Ya, correcto. Bueno, el reglamento de la ley 29783 es el decreto supremo 005-2002, el reglamento de la ley. El reglamento te decía cómo cumplir, qué hacer. Es más, ahí están el famoso artículo 32 y 33, que lo vamos a ver ahora más adelante. El 32 y el 33 te habla directamente sobre los documentos mínimos obligatorios que debemos cumplir en materia de seguridad y salud. Y es más, ahorita lo compartimos, ¿no?
Lo dejamos. Ahí en la información que les he compartido, como documentación y material, en el material que les he compartido, ya, a ver un ratito. En el material que les he compartido están también las normativas, hay una base legal. También tengo una matriz legal que me ha llegado, que se la voy a compartir también para que la puedan ver. Ya, esperen un ratito, por acá lo tengo. Por acá lo tengo para que lo puedan revisar. Acá está. Listo. A ver, vamos a poner control F, vamos a buscarlo rapidito para... Listo, acá está. Ya. Ahora lo compartimos. Compartir. Normas legales, acá está. Listo. Ya, este que pueden ver acá es el Decreto Supremo 005-2012, del miércoles 25 de abril, ¿no?, del año 2012. Vemos el famoso artículo 32. Ahí está sombreadito, lo voy a poner para poderlo sombrear. Dice, artículo 32, dice todavía, inclusive hasta acá, correcto. 32, creo que es lo más básico. Acá ya te habla de un sistema de gestión que se debe cumplir. Te dice, artículo 32, la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que debe exhibir el empleador, o sea, todas las empresas deben exhibir ya por lo menos una política. Política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. No sé si ustedes han visto que muchas empresas ahora tienen un banner grande, un letrero grande en la entrada que dice política, ¿no? A veces cuando uno recibe su reglamento de trabajo, ¿no? O un documento de la empresa dice, en la primera página dice política, ¿no? Entonces, ¿y en la política qué cosa hay? ¿No? ¿Qué cosa viene? Políticas son compromisos, ¿correcto? Estos documentos están en la web del Ministerio de Trabajo. Hay una documentación que le alcancé a GISAM para que lo tengan ahí como material, ¿ya? Entonces también hay una normativa legal también en el archivo descargable. Bien, entonces, la política, ¿qué son? Compromisos. Estos compromisos de quién son, de la empresa. ¿Para con quién? Para con sus clientes, el medio ambiente, los trabajadores, la legislación, la calidad del trabajo. Entonces, estos compromisos no solamente van a caer en el aire, estos compromisos deben ser aterrizables. Los compromisos y los acuerdos de toda política ya deben ser medibles. Yo debo tener indicadores que me digan si está bien, si está cumpliendo o no se está cumpliendo la política. Yo no puedo desear la paz mundial, como yo siempre lo digo, me decir, yo quiero la paz mundial si es que no tengo cómo llegar a ella. Entonces, el aterrizaje de estos compromisos se llama objetivos. En los objetivos, que es un cuadro de Excel bien bonito planteado, van a estar cada uno de mis compromisos y cómo yo lo voy a cumplir, ¿ya? Con un pequeño plan de acción. Me va a decir cuál es mi indicador. Ahora el indicador puede ser, por ejemplo, si yo quiero que no haya ningún accidente laboral, 0 accidentes laborales, y mi empresa hace montaje electromecánico, ya, entonces tengo ahí mi riesgo, según mi IPRC, es caída de altura, es el mayor riesgo que tengo, caída de altura y trabajos en caliente, y montaje, izaje, 3 actividades de alto riesgo. Entonces, voy a poner ahí, mi compromiso es evitar los accidentes laborales como consecuencia de nuestras operaciones, ¿ya? Tomando en cuenta los más significativos, trabajos en altura, trabajos en altura, trabajos en caliente y montaje, izaje de cargas. Entonces, ¿y cómo lo voy a hacer? O sea, yo puedo tener toda la buena voluntad del mundo, digo, ya no quiero, quiero que no haya accidentes, pero ¿cómo logro eso? ¿Dónde aterrizo eso? En los objetivos. En los objetivos voy a ver, de todas mis actividades, ni uno no debo, o debo tener un indicador mínimo de accidentes en altura. Y un indicador, tal indicador que sea un valor respecto a situaciones, eventos o incidentes inclusive. Entonces yo debo llegar hasta ese indicador exacto. No puedo pasarme, no puedo fallar. Si fallo, no estoy cumpliendo con mi política. Entonces, acá qué cosa evidencio, lo que vamos a ver más adelante, lo vamos a ver en el tercer día. Esto llamamos como mejora continua, el ciclo de Deming, el PHBA, ¿no? Quiere decir que si no llego a mi indicador, voy a tener que reformular todo mi programa para el próximo año. Y así evidenciar mi mejora continua, que estoy mejorando, ¿no? Que estoy tomando mis resultados. Entonces, para no irnos muy lejos, hasta acá llega la política. Y toda empresa debe tener la política. Acá está, ya. Tenemos toda la política. Hay diferentes cambios entre pequeña, grande y mediana empresa, ¿no? Pero igual todas deben tener una política.
y unos objetivos. Entonces, acá parte ya. Y la ley te lo pide. Número 2, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Justo estaba dando este curso hace una semana, ¿no? Y justo les estaba comentando también a unos alumnos que tengo sobre el reglamento interno. Es más, hasta tenía un reglamento interno de una empresa, ¿no? Me estaban preguntando inclusive, ¿de dónde sale el reglamento interno? ¿De dónde lo saco? ¿De dónde parto? Entonces, bien fácil, ¿ya? Y acá hay un tip número 1 que les voy a dar. El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo lo tiene toda empresa, ¿ya? Tú puedes sacar tu reglamento interno. 2 tipos de reglamento. Tienes el reglamento interno de trabajo, el RIT, que es el que lo emite Recursos Humanos, tu gerencia, ¿no? Tu administrador, tu gerencia, emite de recursos humanos, y este es el que va al Ministerio de Trabajo, ¿no? Va al ministerio, tengo mi reglamento y lo presentas. Este es el RIS, ¿ya? El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ya? Este también tiene muchas pautas importantes. Si yo tengo 20 a más trabajadores, mi comité debe aprobarlo. ¿Ya? Si tengo 20 a más trabajadores, tengo un comité debe aprobarlo, ¿no? Entonces mi comité me tiene que visar las copias de mi reglamento. Otro punto importante, ¿qué cosa va a contener tu reglamento interno de trabajo? Yo tengo un reglamento interno ahí en el material que les he alcanzado, es uno del 2013, 2014. Una muestra para que vean. ¿Qué debe contener? Número 1, si nosotros vemos la resolución ministerial 050-2013, ahí hay un modelo de reglamento interno y un pequeño esquema básico. Pero ¿qué cosa le puede ingresar? Le puede ingresarle las obligaciones del empleador, las obligaciones del supervisor. Si estoy trabajando en la operación minera con la 024, ¿no? Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en la Minería, o si estoy trabajando con la 024, entonces obviamente acá le voy a poner obligaciones del supervisor, ¿no? Obligaciones de recomendaciones, obligaciones del trabajador. Entonces, de esta manera voy a poder complementar. Otra cosa que puedo incluir acá, puedo incluir mis estándares como empresa. Si como empresa yo quiero estandarizar a nivel corporativo mis trabajos en altura, mis trabajos en espacio confinado, puedo agregar también mis estándares acá, ¿no? Puedo agregar también mis procedimientos de trabajo, ¿no? Para que ya el trabajador lo sepa, los estándares de EPP, ¿no? Y de esta manera puede ir conociendo. Puedo incluir, ¿no? También, por ejemplo, las faltas y sanciones en materia de seguridad y salud. ¿Qué pasa si haciendo un alto riesgo el señor no cumple con los controles en una actividad de alto riesgo? ¿Cuál es la sanción? Entonces puedo ponerle ahí primera llamada de atención, luego una suspensión, un retiro, y si hay una actividad que involucra un alto potencial, retiro inmediato de la empresa. Listo, lo pongo acá. No, ahora, ¿qué cosa hago? ¿Cuál es el tip que les voy a dar acá? ¿No? El tip más importante es que en la última hoja siempre voy a cargar un desglosable, como una constancia de acatamiento. Entonces, todos los trabajadores cuando ingresen a laborar, yo les voy a dar una copia del Reglamento Interno de Trabajo, de Seguridad y Salud, lo van a leer y me van a dar la copia, ¿no? Y me van a dar, perdón, el desglosable firmado, indicando que van a cumplir con lo que está acá en el Reglamento Interno, en materia de Seguridad y Salud. Entonces, de esta manera yo puedo evidenciar que estoy capacitándolos, les estoy difundiendo, que les estoy entregando los estándares, y los tienen, mis estándares de trabajo, que saben también las faltas y sanciones en el caso del no cumplimiento en materia de seguridad y salud, ¿no? Y también, pues, les puedo entregar acá los procedimientos, los estándares, el uso de EPPs, y ellos me están firmando que van a cumplir, que van a acatar con ellos. Entonces, cualquier documentación que yo necesite hacerla llegar a mis trabajadores previo al inicio de sus actividades, entonces yo se la puedo hacer llegar dentro de su reglamento. De esta manera, ya en una inspección, ya yo puedo sustentar con mis hojitas, mis entregas, que les he dado a cada uno un reglamento y les he difundido todo lo que viene en el reglamento interno de trabajo. Bien, pueden darse cuenta, el reglamento interno a veces es un poquito grueso, a veces ¿no? Puede ser un poco más delgado. No importa, lo que más es el contenido, que sea alineado a la empresa. Poco a poco lo van a ir puliendo y van sacando versiones. Por eso es que el comité lo va a revisar y el comité lo va a firmar. Bien, entonces también, imagínense, también debe incluir el reglamento. Ya, y les di un tip número 1. Bien, luego también tenemos, en el siguiente, tenemos la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. ¿Qué cosa es esto? Más que nada la matriz I+C. ¿Correcto? Entonces, ¿qué cosa debe incluir? La matriz I+C. ¿Qué cosa quiere decir? Que es la documentación que debe exhibir el empleador. O sea, todo empleador debe exhibir su matriz I+C. ¿Pero qué cosa es la matriz I+C?
Es la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control. Es la columna vertebral de la seguridad y salud. Es una matriz simple, es un cuadro, una planilla, donde están, número uno, todas las actividades que hace la empresa. Ahí necesitamos qué cosa. Lo podemos sacar del plan de trabajo del caso que sea un proyecto. Lo podemos sacar directamente de todas las actividades del caso que sea una empresa, una planta, de sus procesos, de su mapa de procesos generales, ¿no? Entonces tenemos listado qué cosa. En una planilla, imagínense que tengo un cuadro de Excel y en la primera tengo todos los procesos hasta abajo, todo lo que hace la empresa, todas las actividades que hace la empresa, todas las áreas, desde la más chiquita hasta la última área. La limpieza, la vigilancia, todas las actividades. Luego al costado voy a poner todos los puestos de trabajo, por cada área, todos sus puestos de trabajo, hasta abajo, hasta el último puesto de trabajo. ¿Correcto? Luego que voy a poner ahí, las actividades. Ya tengo las áreas, los puestos y las actividades de cada puesto. Todo hasta abajo, hasta el último. Luego voy a poner las tareas. Recordemos que las actividades están hechas o formadas de varias tareas. Varias tareas hacen una actividad. Voy a poner todas las pequeñas tareas. Luego, ¿qué voy a poner en la siguiente columna? Todos los peligros. Cada tarea tiene peligros. ¿Qué cosa es un peligro? Vemos la definición de la 005, o podemos ver la definición de la 024, o podemos ver la definición de la ISO 45001. Fuente, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionarte daño. En materia de salud también, enfermarte o dañarte físicamente, o también al proceso o al medio ambiente, ¿no? O en este caso al proceso o daño material. Entonces, fuente, situación o característica intrínseca de algo. Entonces, no solamente un peligro es algo físico, un peligro es algo tangible, también puede ser una fuente de energía o una situación. Y no solamente es todo lo que me rodea, como antes nos decían, ¿no?, todos nosotros en la 055, recuerdo, todo lo que nos rodea, sino un peligro es la característica intrínseca de algo que lo hace peligroso o lo hace dañino. Por ejemplo, un lapicero. Entonces, un lapicero puede ser un peligro, pero ¿cuál es su característica intrínseca? La característica inherente, que es parte del lapicero o el lápiz, que lo hace peligroso en la punta. Lo convierte en un elemento punzopenetrante. Entonces sería lapicero con punta o lápiz con punta, lápiz puntiagudo. Estoy nombrando la característica que lo hace peligroso. Entonces no hablaríamos de un peligro como un terreno, sino sería terreno desnivelado, terreno obstaculizado. No hablaríamos de una carretera, sino hablaríamos tránsito en la vía, o no hablaríamos de un vehículo solamente parado, plantado, sino vehículo en movimiento, herramientas o manipulación de herramientas, o herramientas mecánicas, herramientas eléctricas. Entonces estoy nombrando la característica de esa fuente situación que lo hace peligroso, radiación solar. Entonces, de esta manera estoy nombrando, ¿no?, la característica que lo hace peligroso. ¿Para qué? Para darle la connotación a este peligro de algo dañino. Y de esta manera lo voy a poder identificar más, ¿ya? Entonces recapitulamos, ¿correcto? Matriz hiper, vacía en su mente. Vamos a dar una pequeña capa de hiper ahorita, aprovechando el tiempo, ¿ya? Vacía en su mente. Tenemos procesos, una columna de full procesos, todos los procesos de la empresa. Siguiente, puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando tienes un accidente laboral, la SUNAFIL o Ministerio de Trabajo te va a decir, dame el IPRC del puesto de trabajo, señor. El señor era soldador técnico 4, soldador técnico 4, ya. El señor soldador técnico 4, su boleta de pago, soldador técnico 4, su manual de funciones, su contrato de trabajo, ya. Ahora dame el IPRC del señor, del técnico 4, del soldador técnico 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos tener nuestra matriz siempre por puesto de trabajo también. Si el señor es un mecánico y se accidenta, me decís, dame el puesto, el IPRC del puesto de trabajo, del mecánico. No le voy a dar un IPRC de actividad. Si yo le doy un IPRC de actividad al inspector laboral o le entrego, entonces me va a decir, ¿y dónde está el trabajador? ¿Dónde está su puesto de trabajo? ¿Cómo él sabe que a él le compete esa actividad? No es que él la realiza, no, pero ¿dónde está su puesto de trabajo? Ahí estás amarrando a la persona con la tarea, con la actividad. ¿Correcto? Entonces, repasamos de nuevo. Procesos.
puesto de trabajo, actividades, tareas, peligros, ¿correcto? Fuente, situación o característica intrínseca. Todo, voy a citar todo lo que esté ahí. Vehículos en movimiento, equipos, materiales, productos químicos, radiación ionizante, equipos en movimiento, maquinaria pesada, ¿no? Factor climático, y le voy a poner tormentas eléctricas, ¿no? Le voy a poner lluvias, ¿no? Entonces ahí le voy a poner todo, ¿no? Trabajos en altura, ¿no? Entonces, todos los peligros. Luego al costado voy a poner todos los riesgos. ¿Qué cosa es el riesgo? La probabilidad que este peligro se materialice y me genere un daño a mí. La probabilidad por la consecuencia, ¿no? Entonces ahí voy a poner todo lo que me podría hacer el peligro y luego las medidas de control. Obviamente ahí hay una valoración de riesgo. Entre una y otra hay una valoración de riesgo. ¿De dónde aparece la valoración de riesgo? Nuevamente vamos a la resolución ministerial 050-2013. En el anexo 2 hay tres modelos de IPRC. Hay tres metodologías. Yo voy a escoger la que más se adecue a mí. La más normal y la más común es la metodología número 2. Ahí van a darse cuenta cuál es la metodología y ahí van a ver la valoración de riesgo. Probabilidad por consecuencia y severidad, ¿no? Probabilidad por consecuencia, ¿no? Y multiplicado por la severidad, porque es el producto de la probabilidad por la severidad. ¿Ya? ¿Correcto? Bien. Entonces, de esta manera vamos a poder llenar nuestra matriz hiper. Ahora, ¿de qué me sirve la matriz hiper y para qué sirve? Que es lo más importante. Para empezar, la matriz hiper es la etapa de planificación. Si vamos a ir a la ISO 45001, lo vamos a encontrar, y también venía de la OSA 18001. Habla de planificación. ¿Qué quiere decir? Que si yo sin tener nada, puedo armar mi matriz hiper. Todavía no he entrado ni a un proyecto, todavía no empecé ninguna empresa. Tengo recién mi terreno baldío. Y voy a montar una empresa, qué sé yo, una fábrica de pelotas. Entonces voy a sacar todos mis procesos, ¿ah? Sin tener fábricas, sin tener maquinarias, nada. Todos mis procesos, lo que voy a hacer, inflados, no. Luego voy a poner las personas, ¿no? Todas las áreas, los puestos de trabajo. Mira, imagínense, ya sé cuánta gente contratar, ya sé qué puestos de trabajo van a haber, y todavía no empecé mi empresa. Luego, actividades, todas mis actividades, mis tareas. Obviamente el IPRC va a irse actualizando, ¿no? Conforme aparezcan más cosas, ¿no? Peligros, riesgos y medidas de control. A la hora que termine las medidas de control, o sea, cómo voy a controlar esos riesgos, voy a encontrar algo muy importante. De esa manera yo ya voy a saber qué capacitaciones va a tener la gente, sin haberla contratado, qué herramientas voy a necesitar comprar, cuántas personas voy a necesitar que comprar, qué proyectos, qué procesos voy a tener que auditar, cuáles son mis actividades de mayor riesgo, cuántos electricistas, cuántas personas, qué materiales, qué herramientas, qué equipos voy a tener que comprar, qué infraestructura voy a tener que adquirir. Porque en mi IPRC me va a salir todo lo que yo voy a necesitar, sin haber empezado la empresa. Entonces, este se llama matriz de línea base, o un IPRC de línea base. Sin querer, empecé de cero, ya tengo planificado. Mi programa anual de capacitaciones. Carlos, ¿de dónde saco mi programa anual de tu IPRC? Claro, de ahí. No voy a capacitarlos. Si los señores van a hacer trabajos de obras civiles, no los voy a capacitar a todos pues, en electricidad. No los voy a capacitar a todos en izaje, no los voy a capacitar a todos en materiales peligrosos, los voy a capacitar en lo que el IPRC indique que es más significativo. ¿Ah? Los exámenes médicos ocupacionales, los EMO. ¿De dónde salen los EMO? ¿Cómo sé yo que tengo que sacarme placa pulmonar, aspirometría? ¿De dónde? De tu IPRC. ¿Qué cosa hace? Tu empresa va con tu IPRC de tu puesto de trabajo, lo lleva a una clínica ocupacional y el médico ocupacional determina, según tu perfil, de tu IPRC, ¿qué exámenes médicos necesitas para ese puesto de trabajo? Entonces, del IPRC sale todo. Como ya les comenté, es un documento vivo. Ese documento se va actualizando, ¿no? Mejora continua, anualmente, cada accidente. Cuando he tenido un accidente, tengo que agregar más controles en el IPRC también, actualizarlo y volverlo a difundir. Y el IPRC debe ser, no sé si ustedes han visto, está publicado en muchas empresas, en otros lo tienen en un file ahí bien cerca, pero debe estar al alcance de los trabajadores. Y todo trabajador necesita conocer el IPRC de su puesto de trabajo antes de que ingrese a trabajar. Dos documentos importantes, el IPRC y los PETs, los permisos de trabajo. ¿Por qué? El IPRC de seguridad. Ya, te puedes caer, golpear, amputar, quemar,
te puedes tropezar, vas a hacer tal trabajo, tal trabajo, tal trabajo por puesto de trabajo, actividades, tareas. Ah, ya. ¿Qué voy a hacer? Vas a tener capacitación de materiales peligrosos, capacitación de EPPs, vas a entregarte, este EPP vas a utilizar. Ah, ya, perfecto. Entonces ya saben a dónde se van a ingresar, o perdón, a lo que van a trabajar o qué actividades van a realizar, cuáles son sus riesgos. Ahora, ¿qué actividad voy a realizar? Un ratito. Tu procedimiento escrito de trabajo seguro, tu PETS. ¿Quién te lo da? Tu empleador, tu trabajo, tu jefe inmediato, tu supervisor te da tu PETS. ¿Y en tu PETS qué está? El paso a paso de la tarea que vas a realizar. Es como hacer es como hacer un pastel, la receta. Te dan la receta ya de cómo hacer tu tarea. O sea, imagínense, qué mundo tan ideal que en la cual un trabajador nuevo, un joven que recién está empezando a trabajar, imagínense, a todos nos hubiese gustado empezar a trabajar así. Y es lo que la ley nos pide. Pues solamente que pocas empresas lo hacen. A nadie le importa, tal vez. Empiezas a trabajar de la nada, soy nuevo, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está Carlos? Te vas a encargar de llevar la taza de acá para allá. Perfecto. Un ratito, siéntate, te vamos a dar tu inducción, te vamos a dar tu reglamento interno de trabajo para que lo leas, te vamos a dar tu contrato, fírmalo todo. Este es tu IPRC. Estas son tus tareas. Está tu puesto de trabajo, por favor, lee tus tareas. Mis actividades, mis tareas, mis peligros, mis riesgos y mis controles. Me vas a dar guantes, sí, te voy a dar guantes porque el café está caliente. Te vamos a dar, el terreno donde tú camines debe estar limpio, libre, sin goteras, sin charcos, porque te puedes resbalar llevando el café. Si el café pesa mucho, tenemos una pequeña bandeja para que puedas llevarlo más fácil y vas a hacer pausas cada cierto tiempo, descansando un poco para que no te canses. Perfecto. ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? Un ratito, hasta acá es seguridad, ahora viene tu jefe. Luego viene tu jefe y te da tu procedimiento. Así vas a llevar el café, así vas a prepararlo, así vas a esto. Tú lo lees. Ya, perfecto, listo. De manera segura, tu herramienta, equipo, todo listo. Yo te voy a supervisar que tú lo vas a cumplir tal cual como está en el procedimiento. Así deberían trabajar todos en el mundo, en el país. Así vamos a trabajar todos. Entonces, ¿qué pasa? Que no se toma este tiempo. Porque muchas empresas dicen, y en ese tiempo es 1 hora, 2 horas, no le voy a poder pagar al trabajador. ¿Por qué le voy a pagar si no me va a producir ahí? Y ese es el principal error o enemigo que a veces tenemos en seguridad, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema. Debería ser así. Deberíamos todos tener su hiper antes de empezar. No solamente el hiper, hacerlo, imprimirlo, para entregarlo al ministerio cuando viene. O tenerlo bien firmado en un file ahí, en un archivador, esperando que se accidente alguien para sacarlo y volverlo a actualizar y volverlo a archivar. Porque así se ve muchas veces. No se conjuga en campo o no se conjuga lo que nosotros elaboramos en documentación. Y ese es el mayor problema que estamos teniendo. Por eso es que hay muchos accidentes, las estadísticas hablan por sí solas. No se está haciendo gestión. O sí se hace, pero no se está llevando a la realidad. ¿No? Entonces, luego seguimos explicando un poquito más respecto a ese punto para seguir detallando y seguir avanzando. Bien, luego tenemos la planificación de actividad preventiva y el programa anual de seguridad, ¿no? Ya las capacitaciones, el programa, las inspecciones, ¿no? Mis campañas, todo lo que va a ir en mi área de seguridad. Luego vamos al 33. En el 33 tengo 8 registros que son obligatorios. Son los 8 registros que figuran en la RM050-2013. Un año después, del 2012, imagínense, del 2012 te dijo que tenías que utilizar estos registros y no te los daban. ¿Y ahora de dónde saco mis registros? La gente inventaba. No, aguanta. Voy a sacar una resolución ministerial del Ministerio de Trabajo, la RM-050-2013, ya que están los 8 documentos obligatorios. Registro de accidentes de trabajo, registro de exámenes médicos ocupacionales, registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómico. Ojo, estamos hablando de ergonomía y de salud ocupacional. Registro de inspecciones internas de seguridad de trabajo. Debo inspeccionar. Mi comité también debe inspeccionar. Registro de estadísticas de seguridad y salud. Mis estadísticas, cómo voy, qué accidentes he tenido y mis indicadores. Registro de equipos de seguridad, salud ocupacional. ¿A quién le he entregado? ¿Qué cosas les he entregado? ¿Qué equipos, materiales, herramientas? Sus firmas, ¿no? Registro de inducción, capacitación. La formación, la capacitación ya tiene que caer en un registro. Y registro de auditorías, 8 documentos obligatorios. ¿Qué tienen en común estos 8 documentos? Que todos tienen un membrete. Y el membrete, ¿qué cosa tiene? La razón social, el RUC, la dirección, la actividad económica de la empresa. De esta manera estoy amarrando
el trabajador con la empresa. ¿Mediante qué cosa? Un documento que tiene el membrete de la razón social. ¿Por qué pasaba esto? Porque muchas empresas tienen como 4 o 5 razones sociales y a la hora que había un accidente mostraban la capacitación con otro nombre de empresa o con otro membrete. Y el ministerio te decía, pero si la empresa se llama Carlos Sac, ¿por qué el membrete dice Alberto? Y uno le dice, ¿qué pasa? Es que Carlos es la principal, Alberto es otra empresa del dueño que también tiene. No, 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 no. Si el señor le paga a Carlos Sac, el señor debe tener su capacitación de Carlos Sac. ¿Correcto? Ahí viene un tema de tercerización también, que fue una de las principales modificatorias de la ley 29.183. Bien, entonces, estos documentos lo dejamos ahí, luego lo vamos a pasar a más detalle. Además, le voy a mostrar también cada uno para que vean cómo lo vamos llenando. Pero para empezar, ¿de qué se encarga mi área de seguridad en mi empresa? Para los que digan, mi área de seguridad no hace nada, o voy a entrar a una obra de construcción, ¿qué debo hacer? No sé hacer nada. Para empezar, empieza con tu artículo 32 y tu artículo 33. Toda empresa debe tener eso como mínimo. Entonces, es obligatorio que deban cumplir o deban tener esta documentación. Bien, dejamos de compartir y regresamos a nuestra presentación. Bien, entonces creo que ha sido importante tomarnos este pequeño tiempo, porque si no conocemos la normativa, entonces no vamos a poder defendernos y hablar más de nada. Bien, la ley 29.183, ya hablamos de la ley, su reglamento el 005 y sus formatos que están en la RM 050, fue modificada también, ¿no? Modificaron algunos puntos. ¿Correcto? Le vamos a hablar del famoso artículo 168A del Código Penal y por qué se modificó. Bien, para empezar, hubo una pequeña modificación, ¿no? En el año 2014, la 30222, que fue una modificatoria de la ley 29.183. Pero la ley sigue siendo la ley 29.183. Ojo, la 30222 solamente modificó 6 puntos. Número 1, registros simplificados, están un poquito más amplios. El segundo punto, la tercerización. Ahora lo vamos a pasar a detallar, ¿no? Sobre, por ejemplo, si es que yo tengo una subcontrata o yo tengo un contratista o un proveedor y hay un accidente, ¿yo de qué me encargo? Si se accidenta él, tu trabajador, no se accidenta mi trabajador, ¿yo soy responsable o no soy responsable? Claro, el responsable es la empresa principal. Tú eres responsable solidario de tu trabajador o de tu subcontrata. Entonces debemos cuidar a nuestra subcontrata. De ahí que tenemos que manejar, como un alumno me dijo una vez, mi manual de contratistas. Claro, tu manual de contratistas, eso te va a ayudar para poder dirigir las normas. Pero ¿qué pasa si mi contratista no hace caso, no quiere cumplir con la ley, no quiere hacer ATS, o no presenta IPRC, no presenta línea base? ¿Cómo sé si cumple o no cumple? Fácil, lo auditas. Lo auditas. Y el cumplimiento de la ley es para todas las empresas. Pero lo quiero ajustar a mi contratista. Claro, mira tu contrato. En tu contrato debe tener una cláusula, por lo menos, en donde indica que se va a cumplir con la normativa legal como mínimo en materia de seguridad y salud, que es cumplir con la ley peruana. Ahora, no cumplir con la ley es una sanción penal, hay cárcel. Hay 3 tipos de sanciones, ¿ya? Sanción administrativa, sanción civil y sanción penal, ¿correcto? Entonces tenemos la administrativa, pagas tu multa, la civil indemnizas y en la penal pues pagas un proceso penal. Si no cumplo con la ley, hay cárcel. No cumplir con la ley, faltar a la ley, ya es una falta, es un delito. Entonces ahí sí debemos tener bastante cuidado. ¿Bien? Luego aparecieron los exámenes médicos. En esa época recuerdo, hubieron muchos empresarios que se quejaron. Decían, esto es un negocio para las clínicas ocupacionales. Imagínense que una persona trabaja 2 meses y deja de trabajar, vuelve a trabajar 3 meses más, sale del trabajo, entra a otro proyecto, porque hay personas que trabajan de proyecto en proyecto, así de 2, 3, 4 meses, haciendo ensayos geomecánicos, o haciendo soldadura, o haciendo labores de izaje. Se van de acá para allá. Imagínense tener que pasar examen ocupacional de entrada y de salida, de entrada y de salida, de entrada y de salida. Imagínense que pasaban 2, 3, 4 veces al año. Tenía que pasar entrada, salida, 8 exámenes médicos. Imagínense cuántas veces había que sacarse placa pulmonar. Había que irradiarse con rayos X 8 veces al año, 7, 6 veces al año, que tampoco no era muy recomendable. Y esto, por eso es que muchos empleadores dijeron, este es negocio para las clínicas. Entonces fueron y hablaron esto salió como un proyecto de ley, la 30222, que fue como un proyecto de Congreso de la República, ¿no? Y fue pues lanzado como ley, ¿no? Entonces acá hicieron una variación, ¿ya? Y esta variación queda clara.
Si quieren saber algo sobre las SCTR y todo esto, ustedes saben que está en una normativa del Ministerio de Salud, el 003, ¿no? Entonces, bien. ¿Qué cosa nos dice de los exámenes médicos? Que los exámenes médicos son obligatorios para todos los trabajadores. Todos deben tener su examen médico ocupacional para saber cómo están entrando a trabajar. ¿Correcto? Ahora, el examen médico tiene una validez. Al año se renueva. Al año yo paso una renovación. Solamente si mis actividades son operativas. Si hago labores operativas de riesgo, tengo actividades de operativas, subo, bajo, trepo, hago actividades ¿no? de taller, de actividades de mantenimiento, de construcción en fábricas, etcétera. Entonces mi examen médico debe ser renovado anualmente. Pero si no hago labores operativas, entonces solamente hago labores administrativas, entonces mi examen médico tiene una validez hasta por 2 años. ¿Correcto? Entonces de esa manera ya había pues un parámetro, ¿eh? Ya entonces desinflaron un poquito el tema de que todos pasen examen médico. Bien. Luego hablaron sobre consejos regionales, la responsabilidad penal del empleador. Este es otro punto importante. Voy a tomar un tiempito para explicarles. Estamos hablando del famoso artículo 168A del Código Penal. Y les voy a contar la historia del 168A. Tal vez muchos se lo saben, ¿no? Y de alguna manera otro grupo tal vez no se lo sepa, y siempre es bueno refrescarle la mente a veces en esto, ¿no? Por ejemplo, dentro de la ley 29.183 apareció el artículo 168A del Código Penal, que decía de una manera bien simple, decía inobservancias en materia de SCP. Decía, quien estando legalmente obligado a cumplir en materia de seguridad, cuidar a sus trabajadores, no lo hacía, entonces podía ser sancionado con pena privativa de libertad. Se le había un proceso penal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo era su representante, yo soy el representante de la empresa, ¿no? Yo soy el representante de la empresa y no cuido a mi trabajador, me pueden abrir un proceso penal. Ahora, si por no cuidarlo, esto lo llaman como inobservancia en materia de seguridad y salud. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estando legalmente obligado a cuidarlo, no lo hago, o sea, veo hacia otro lado por no ver a mi trabajador, o lo estoy viendo y me hago el loco, no atiendo el riesgo, el nivel de riesgo que estoy visualizando, siendo la persona responsable de mi trabajador, no lo hago, entonces, y se accidenta, entonces podía ser procesado hasta por 10 años de cárcel, ¿no? En esa época, en la ley 29.183. A ver, hablando ahí, se nos pregunta, o sea que el examen médico que se realiza a inicio del año y el tercer mes va a otra empresa, no es necesario pasar el examen médico. A ver, este es otro tema que debemos tener bastante cuidado con ello. Los exámenes médicos que uno se saca ya tienen una validez y son por empresa, para el proyecto. Ya, ¿qué sucede? Que a veces un médico se pone de acuerdo con el otro médico a donde tú vas a ir y validan algunos datos, alguna información, algún examen lo validan, pero debe ser un tema entre médicos. Recordemos que hay algo muy interesante en los EMOS. Quien te valida para que tú hagas tu trabajo, quien te dice que estás apto, de ahí viene la hoja de aptitud con P. Si tú eres apto para el puesto que vas a desempeñar en materia de salud, ¿quién te lo valida? Un médico ocupacional, ¿ya? Que tenga ya su especialidad. Y él es el que sella y firma y da fe que tú eres una persona apta para hacer tu tarea. Pero ¿qué pasa si tú entras a trabajar y no eres apto? Por estar sordo, no escuchaste, te pasó un camión, o te caíste, o no coordinaste bien y caíste. ¿Quién va a rendir cuentas? El médico, porque el médico firmó, el médico dio la palabra, el médico te evaluó. Entonces quien se juega acá la carrera es el doctor, no se juega la carrera la empresa, el trabajador. Entonces, si es que un médico te va a validar para otro proyecto, tiene que ponerse de acuerdo con el otro médico. Al fin y al cabo, el otro médico es el que va a firmar. Entonces, esto ya es un tema ya entre profesionales de la salud. No es un tema que pueda decir yo, pueda decidir el gerente de la empresa, o puede decidir el presidente o el ministro de salud. Acá es un tema entre médicos, porque el médico es el que firma. Recuerden que el médico que firma da su palabra, da su título profesional, dando fe que tú estás apto para la actividad que vas a realizar y para la cual te han contratado. Entonces, acá hay un tema muy delicado que debemos cuidar. ¿Bien? Entonces, volvemos al 168A. Entonces, ¿qué sucedió? Un montón de procesos penales se abrieron por cada accidente que había. Y el proceso penal se lo abrieron directamente el gerente de la empresa. Muchos gerentes, aproximadamente entre 18 gerentes, fueron pues indignados al Congreso y dijeron, me están abriendo procesos penales a mí por accidentes laborales en mi empresa, porque la ley te dice que el responsable, y yo soy responsable porque soy el dueño,
pero yo no soy el dueño. No, ¿sabes qué? Necesito que modifiques eso. Y presentaron un proyecto de ley y el Congreso cambió la ley con la 30222. ¿Qué cosa hizo? Primero, bajó la pena privativa de libertad. Ya, y eso se los explico a todos. Bajó la pena privativa, bajó a 4 años y bajó a 5 años. Ya, la bajó bastante. Si había accidente y si no había accidente. Y agregó un ítem más en la parte de abajo, una línea. La línea decía que si se determina que la inobservancia venía por parte del trabajador, ¿ya? Si la inobservancia, repito, viene por parte del trabajador, o sea, no del empleador, sino del trabajador, entonces libera de la responsabilidad penal al empleador. Ah, ya. Entonces, ¿qué pasaba? Y vamos a hablarlo las cosas como son. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si se determina que el trabajador cometió la falta, entre comillas, falta o el error, entonces ya el empleador indemniza, paga multa, pero penalmente no paga. Penalmente se libera de la responsabilidad. Interesante. Hasta que no había un fatal. Cuando había un fatal había juicios, denuncias por homicidio culposo. Pero ¿qué cosa hacían las empresas? ¿No? Y como todo empresario, pues empapelaban al trabajador, sacaban documentos, ya, pero el trabajador, yo le he capacitado, yo le he entregado su EPP, yo le he dado sus charlas, yo lo he contratado, yo lo transporto, todo, y el señor no cumplió. Y muchos trabajadores que estaban accidentados no podían defenderse, porque estaban en cama, hospitalizados, otros estaban en coma, otros habían hasta fallecido por el accidente. Entonces no había manera de definir eso y al fin y al cabo, pues el empleador no pagaba una responsabilidad. No, pagaba pues dinero, pero no pagaba pues la falta. Hasta el mes de diciembre, o no, noviembre, diciembre, si mal no recuerdo, del año 2019, el accidente de McDonald's. Todos saben lo que pasó en McDonald's. McDonald's, 2 jóvenes fallecieron por una descarga eléctrica en una tienda de comida rápida en San Miguel, ¿no? Y esto se llevó a un tema muy mediático y se abrió y salió en todas las noticias y todo. Claro está, y les explico antes que me digan algo, que sí se llegó a una conciliación y se archivó por un tema que llegaron a un acuerdo con los deudos de los jóvenes que habían fallecido, ¿no? Pero muy aparte de eso, se obligó el cambio de la ley. Obligó al cambio de la ley. La empresa sacó, pues, demostró que había capacitado, entrenado online, por correo, que todo se había hecho responsable. Los jóvenes no estaban para hablar, para defenderse, para decir, sí, me enseñaron, no me enseñaron, me dieron guantes, no me dieron guantes, me enseñaron, no. Porque fue una descarga eléctrica por estar trapeando cerca de una congeladora, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Sacaron un decreto de urgencia, el decreto de urgencia 044-2019, el último del año 2019. El decreto de urgencia, ¿qué cosa? Retira el ítem agregado en la 30222 respecto a la responsabilidad penal del empleador. Sacaron el último ítem que les comenté y lo volvieron a borrar. Ahora la responsabilidad simplemente va a ser del empleador. No se va a liberar de responsabilidad el empleador si se determina que la responsabilidad o la inobservancia viene por parte del trabajador. Ya no, va a volver a ser como era la 29783 y hasta ahora es así. Por ejemplo, ¿qué pasa si el señor viene borracho? No ha tomado y se accidenta. ¿Quién lo dejó entrar? El empleador. ¿Quién es el responsable de preparar cultura, políticas de consumo de alcohol, monitorear a su personal, capacitar, entrenar? El empleador. ¿Qué pasa si el señor no sabía y se metió a operar un montacarga? Se volteó y atropelló a alguien y lo mató. Ah, ya, entonces, pero el señor no era operador y se metió a operar. Pero ¿quién los controla? ¿Quién los fiscaliza? ¿Quién los supervisa? ¿Quién verifica las operaciones dentro de sus instalaciones? El empleador. Entonces, es el empleador el que debe verificar y verificar por eso, ¿no? Pedro Eduardo nos consulta. Ingeniero, ¿qué sucede con la responsabilidad del representante si el trabajador se accidenta después de haber hecho caso omiso del uso de EPP? Ah, ya. Hasta acá, bueno, no necesariamente es un tema puntual, Pedro, pero sí pasa en todos lados. Primero debemos generar la evidencia, ¿no? Nosotros debemos generar evidencia como profesionales en todo caso, ¿no? Ustedes saben que si la misma ley te pone un formato de entrega de EPP, entonces yo debo generar ese formato. Ahí está en la RM050, formato de entrega de EPP, mi Cardex. Le entrego mi EPP y mi Cardex. Renovación y reposición. Se le renueva por tiempo, se le repone cuando está deteriorado. Ya, hago su renovación, le firmo, le pongo la fecha. Señor, firme, por favor. Firma. Ahora, te capacito también en el uso de EPPs, porque no es cuestión de que yo te digo, ya sabes que úsalo. También debo capacitarte. ¿Para qué te sirve ese equipo que te estoy entregando? ¿Para qué sirve el casco? ¿Para qué sirven los lentes? ¿Para qué sirven los guantes?
Ah, ya, entonces, ¿para qué sirve? Te enseño para qué sirve, cómo usarlo, cómo cuidarlo, cómo limpiarlo, y te capacito. ¿En qué formato? En el formato de capacitación, inducción y entrenamiento que está en la RM050, que es lo que hemos visto en el artículo 33 de la 005. Ahí está el formato en la RM. Perfecto, anexo 1. Ya, entonces hago ese formato y lo hago llenar. Punto. Hago mi evidencia, mi entrega, tengo mi reglamento interno de trabajo firmado por el trabajador, tengo su capacitación, su entrenamiento. Como empleador estoy cumpliendo. Ahora, es más, lo puedo hasta sancionar ya. No tenemos que esperar a llegar a un accidente, a llegar a un tema reactivo. Oye, ¿qué pasó? Accidéntate, pues accidéntate, yo tengo mis documentos. No. Nosotros estamos acá como profesionales para ser preventivos. Entonces, para prevenir anticipadamente, debo decir, poner el hasta aquí, ¿no? Señores, ya se está capacitando, se está entrenando, todos saben utilizar su EPP, a todos se les está entregando el equipo de protección personal. El equipo de protección personal, según la ley, es certificado, es aprobado, está en buen estado, y ustedes cuando se deteriora o me avisan y yo lo cambio. Cuando se daña, se rompe, se contamina, se hace una renovación, no hay ningún problema. Acá está el formato, se firma y punto. Pero ustedes deben hacerlo, deben utilizarlo. Ya, señor, no, tú simplemente no lo quieres utilizar, no estás sin ningún problema, tú no has firmado reglamento interno, vienes por acá y una sanción. No es nada del otro mundo. Pero ahí tenemos el famoso no quiere, no puede, no sabe. No sabe, se le enseña. No puede, se le ayuda. Y si no quiere, ¿qué hacemos en ese caso? Bien, entonces, a ver, ¿qué más me pregunta? ¿Las capacitaciones deben realizar las entidades autorizadas por el gobierno? No, la misma empresa. La misma empresa. Lo que sí, obviamente, pues deben ser en temas que existen ahí, el temario que exista, ¿no? Por ejemplo, si yo capacito como empresa en EPPs, te capacito en las normativas de EPP de mi propio equipo de protección personal, te hablo sobre las pautas de uso de EPP de la G050, en el caso que sea una obra de construcción, ¿no? O te hablo en caso de que sea pues minería en la 024, luego del propio manual de uso del EPP, de la 3M, de la NIOSH, de la ANSI, ¿no? Te hablo en base a la ANSI, te hablo en base de NIOSH, o sea, te hablo en base a las normativas, y eso es lo que te estoy difundiendo, eso es lo que te estoy capacitando. Entonces, no necesito ser una entidad del gobierno, no necesito ser una entidad, te estoy capacitando en base a normativas, a gestiones que existen ahí, que son probatorias, que son documentación que está ahí, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Entonces el empleador, sí. Abraham Loaiza nos pregunta, entonces hoy en día siempre el empleador tiene responsabilidad penal ante cualquier accidente generado por el empleador que haya tenido. Ahí tiene responsabilidad, claro, exacto. Por eso es que el empleador tiene que monitorear, supervisar, estar atento a sus trabajadores. Tiene una gran responsabilidad. Claro está que no es que se libere de una responsabilidad, ¿no? Si es que verdaderamente se demuestra, ¿no? Y esto ha llegado hasta juicios, esto ha llegado muchas veces hasta el ministerio. Una vez recuerdo en una empresa hubo un accidente fatal, se lo digo porque sucedió hace unos 3 años, no recuerdo, un accidente fatal, ¿no? Y inmediatamente, pues, la zona FIL, todo, ¿no? Pidió documentación, sancionó a la empresa pagó una multa, ¿no? Se había roto una eslinga, ¿ya? Y había aplastado a un trabajador. Obviamente, si no había checklist de la eslinga, para el ministerio no existe la eslinga, ¿no? Tú has tenido la peor eslinga del planeta, no has usado ni eslinga, si no hay checklist, no existe para el ministerio. Y eso es otro tip que les voy dando, que generen evidencia, documentación de todo lo que tengan. Aprendizaje también lo vamos a ver. Es importante eso, ¿ya? Si no tenía, obviamente, no tenía checklist, no firmó ningún supervisor, entonces no había supervisor. Pero si estaba parado, si yo lo tengo contratado, si no has firmado, hermano, no estás ahí. No existe, la empresa no tiene supervisor. Multa por supervisor, multa porque no te firmó el ATS, multa porque no te firmó el checklist, multa porque no te firmó el IPRC, multa porque no supervisó en ese momento. Te pone 5 multas en una. O sea, prácticamente quiebra cualquier empresa frente a un fatal. Estamos hablando de 7, 8, te pueden meter hasta 30 UITs por cada una. No, 4.000 o 4.800, 4.500, 4.400 creo que está ahorita, 4.500, ¿no? Cada UIT. Entonces, quiebra cualquier empresa. Entonces, imagínense, ¿ya? Y después de tiempo, ya pasó un tiempito, y simplemente viene el fiscal y abre un proceso penal. ¿A quién le abrió un proceso penal en esa empresa? Le abrió un proceso penal al supervisor, al que firmó el ATS de la tarea, o la gestión de cambio, la orden de trabajo en minería, la orden de trabajo y el hiper de campo. ¿Quién firmó? Al supervisor de seguridad, al ingeniero de seguridad. A los dos les abrió un proceso por homicidio culposo.
Tuvieron que ir con sus abogados y defenderse en proceso penal. Y es más, le solicitó a la empresa, la fiscalía, que diga de qué puestos, los señores tal y tal, de qué cargo eran, ¿no? De qué cargo eran ese día, en esa fecha, y quién estaba como jefe en ese momento. En seguridad se abrió un proceso, inmediatamente en la fiscalía, por homicidio culposo, porque su inobservancia es la que había cometido los accidentes. Entonces, ahí hay bastante responsabilidad, ¿no? Ahora, si uno emite la documentación como debe ser y todo, y emite que puso todos los controles necesarios, tu IPRC, tu checklist, entonces a pesar de eso no funcionó, hubo un error, una falla, entonces se determina la causa raíz, por eso se investigan los accidentes, igual se busca que no vuelva a suceder. Si por última instancia se determina que fue un factor personal y que el trabajador simplemente ahí queda, ¿no? Como un factor personal y punto. Porque se evidenció, porque la empresa cumplió con todo lo que debió haber cumplido, ¿no? Entonces ahí no hay por qué, obviamente se indemniza, se paga, pero ya no hay un proceso penal. El proceso penal solamente va a haber si hay inobservancia, si se demuestra la inobservancia por parte del empleador. Si no se demuestra, si no hay inobservancia, obviamente no se paga, pues, ¿no? Una multa. 4.600 el último ítem. Muchísimas gracias, Pedro. Ya se va subiendo, creo, cada año va subiendo 100 soles. ¿Cuántas obligaciones capacitaciones obligatorias por parte del empleador debe realizar al año? Cuatro capacitaciones obligatorias para todos los trabajadores como mínimo, ¿no? Y tratamos de utilizar lo que esté en mi per se, pues, ¿no? En mi per se lo más significativo que yo tenga. EPP, puede ser ATS, no sé qué hace ATS, o IPRC, que también es una capacitación interesante para que sepan peligro, riesgo, ¿no? Otra puede ser herramientas y maquinarias, ¿no? Para que sepan utilizar herramientas manuales, sepan inspeccionarlas, sepan hacer los checklists, ¿no? Manejo defensivo si tengo conductores, ¿no? Operación con equipo, movimiento de tierras, ¿no? Si tengo obras civiles, albañilería, pintura, ¿no? Ahí puedo hacer otras capacitaciones más específicas. Y el comité de seguridad, si tengo de 20 a más trabajadores, el personal de mi comité tiene 2 capacitaciones adicionales a las 4. O sea, los miembros del comité se capacitan 6 veces al año y el resto de trabajadores 4, ¿no? Como mínimo, ojo, yo puedo abrir un montón de capacitaciones al mes, porque inclusive acá están, por ejemplo, mi capacitación de mis brigadistas, para poder tener mi brigada de primeros auxilios, lucha contra incendios, evacuación, ¿no? Según mis emergencias que pudiera identificar en mi empresa, ¿no? Estas capacitaciones, a ver, nos pregunta Abraham, ¿no? Listo. ¿Estas capacitaciones forman parte de las horas de trabajo? No. Ahora, perdón, las capacitaciones son dentro del horario de trabajo. Ojo, y esto está en la ley, ¿ya? Van dentro de las horas de trabajo. Si yo trabajo de 9 a 5, qué sé yo trabajo de 7 a 7, de 7 a 6, por ejemplo, ya de 7 a 6 trabajo, entonces la capacitación es, si yo es que la voy a programar a las 6 de la tarde, digo, señores, terminan a las 6 y van a tener una capacitación de 1 hora, de 6 a 7, ya, es pagada. Es una hora laboral, ¿ya? Para la ley es una hora laboral. Yo debo coger horas laborales. No puedo sacar una hora. Es más, el costo de la capacitación siempre debe cubrir a cargo del empleador. El empleador es el que cubre la capacitación, el que se tiene que trasladar al personal hacia otro lugar, y también lo ve el empleador. O sea, todo esto es a cargo del empleador. El trabajador no tiene por qué pagar su capacitación. Es más, el trabajador tampoco no tiene por qué pagar su EPP. El empleador es el responsable de entregar el EPP. Bien, entonces, ahí como les comenté, tenemos la norma macro, la 29183, y tenemos ahí las demás normas sectoriales, ¿no? Tenemos la 024, la electricidad, hidrocarburos, transporte, ¿no? Y la 42F, que es del año 65, mira, seguridad industrial. Acá te habla sobre los tanques de gases comprimidos, las naves industriales, ¿no? Soldadura, etcétera. Abraham nos pregunta de nuevo, si piden capacitar en un horario que no es el de trabajo, ¿cómo se procede? A ver, muy fácil. Si es que te dicen hay que capacitar fuera del horario, entonces vale como una hora extra, ¿no? Es una hora compensable o es una hora pagable, según la empresa como la maneje. Pero no puede ser una hora que no se retribuya, ¿correcto? Es más, y esto tiene ida y vuelta, ¿ya? Ahora, si es que yo les digo, señores, un ejemplo, vengan tal día y se les va a pagar la hora, ¿ya? Y ese día no van, o ese día o esa hora faltan, también se les puede descontar, ¿no? Porque, obvio, es una hora trabajada. La hora trabajada es igual a la hora capacitada, para que entiendan mejor. O sea, si esa hora vale igual que una hora capacitada. Capacitarte es igual que estés trabajando en esa hora. Si estás,
se te paga. Si no estás, no se te paga esa hora. Y si es fuera de mi horario de trabajo, se me paga. Ya, entonces como una hora extra. Sí, 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 correcto, sí, sí, exactamente, Abraham. Sí, son horas de capacitación. Yo no puedo decir que las capacitaciones son a cuenta del trabajador, o sea, eso no, nosotros vamos a trabajar, o sea, el tiempo, y eso debemos entender, ¿no? Los trabajadores, su tiempo es su inversión, ¿no? Ellos invierten generando su tiempo, ¿no? Yo trabajo y produzco con mi tiempo de vida, o sea, yo lo ofrezco, es mi, ¿no? Es mi honorario, ¿no? Laboral, ¿no? Bien. Hoy en día, ¿con qué frecuencia se hacen las capacitaciones? Bueno, normalmente nosotros tenemos un programa, pues, anual, ¿no? La ley nos pide tener un programita anual. Entonces, mes a mes yo debo generar un programa de capacitación. Por lo menos debo capacitar una vez al mes. No puede haber un mes que no capacite a nadie, ¿no? Debe tener por lo menos mis 12 capacitaciones en un mes. Y ahí debo poner mis 4 obligatorias, mi comité, ahí puedo poner también mis capacitaciones de mi per se, las más significativas. También puedo poner mis capacitaciones de mis miembros, mis brigadistas. Entonces ahí las puedo ir armando a través de los 12 meses, distribuirlos de tal manera que entren las capacitaciones que yo necesite para poder evidenciar pues mi gestión, ¿no? También, por ejemplo, si es que yo voy a hacer un simulacro, por ejemplo, ahora tenemos un simulacro en mayo, si mal no recuerdo, según la última normativa. Tengo un simulacro en mayo, entonces debo capacitarlos antes de mayo. Estamos ahorita en enero, entonces febrero, marzo, abril. Tengo 3 meses para capacitarlos en lucha contra incendios, evacuación y primeros auxilios. Ya. Y listo para mayo, ya hago mi simulacro. O sea, no puedo hacer un simulacro si no los he capacitado antes. Entonces acá tenemos los sectores, ¿no? Los empleadores previenen, el Estado controla y fiscaliza y los trabajadores participan. Acá teníamos unos puntos interesantes que quería tocar. Acá que debe exhibir el empleador, la política, el reglamento, el I/P/C, el mapa de riesgos, la planificación de la actitud preventiva y el plan anual, el programa anual de SCT. Bien, el mapa de riesgos, ¿dónde figura el mapa de riesgos? El mapa de riesgos figura también en la resolución ministerial 050. Ahí te dice incluso de qué norma técnica sacan los letreritos y las señaléticas. Pues también hay un modelo en la RM 050. Son 3 anexos que vienen. Ahí tenemos alguna definición, por ejemplo, justo lo que nos comentaba respecto a las capacitaciones en materia de seguridad y salud, lo que nos preguntaba Abraham. Ahí tenemos la ley 29783, realizar no menos de 4 capacitaciones al año, adjuntar al contrato del trabajador, recomendaciones de seguridad y salud. Las capacitaciones forman parte de la jornada laboral, ¿no? En el decreto supremo 005-2012 nos dice puede ser impartida por el empleador, ¿no? A través de terceros también puede ser evaluados por los participantes, deben ser capacitados, debe haber un examen también en muchas capacitaciones. Las recomendaciones deben considerar los riesgos del centro de trabajo, ¿no? Cuando uno entra a trabajar se le dan las recomendaciones en materia de CCT, ¿no? Tener cuidado tal cosa, y las normativas, las pautas básicas de seguridad. Bien, obligaciones de la capacitación, hay un programa de capacitación, el costo exclusivo, en este caso del empleador, el trabajador no paga, ¿no? Los simulacros o sismos no contribuyen a capacitaciones, ¿no? O sea, un simulacro no debe ser capacitación, no simulacro solamente. Pueden ser efectuados por terceros, pueden ser fuera del centro de trabajo, ¿no? Materiales sobre los cuales capacitar, puede ser, el comité revisa el programa anual, por ejemplo, ¿no? También puede ser sobre riesgos de trabajo en las funciones, en el I/P/C, ¿no? Y en la evolución de los riesgos. Recordemos que el I/P/C es una herramienta cambiante, viva, dice, ¿no? Bien, entonces tenemos, por ejemplo, tenemos facilidades de la capacitación, indemnización en el caso de daños a la salud en el trabajo, ¿no? Ahí tenemos los 3 tipos de, acá lo tenía, ¿no? Por acá, por acá. A ver, los formatos, de ahí les mostramos, ¿ya? Registro de accidentes de trabajo, tenemos la 30222, los registros simplificados, ¿no? Para el caso de las MIPES, ya tiene un registro en el portal del ministerio, ¿no? Y en este caso tenemos el comité, ¿no? Tenemos de 20 a trabajadores a más, o sea, si tenemos 18, 17, 16, 15, tengo mi trabajador número 20, debo empezar a crear mi comité. ¿Dónde está la pauta del comité? Por ejemplo, si estoy en labores de construcción, puedo revisar la 011, la 011-2019, que ahí está mi normativa de seguridad en la construcción. También puedo revisar, si tengo en minería, puedo revisar mi 024, ahí también habla sobre mi comité, ¿no? Y en resumen puedo utilizar mi 29183 y mi 005. ¿Qué me dice? Que si yo tengo mi trabajador número 20, debo lanzar una convocatoria para un proceso de elección del comité. ¿Qué es el comité?
El Comité de Seguridad y Salud es la máxima autoridad en materia de seguridad y salud de una empresa, la máxima autoridad, la máxima institución en materia de SCP. Está conformado por parte del empleador y parte del trabajador, ¿correcto? Es paritario, mitad, mitad. La parte del trabajador se escogen por votación, por elecciones. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a escoger a candidatos, se va a lanzar cada candidato ahí de mi empresa, se van a proponer, y estos candidatos van a lanzar su candidatura, se van a poner en un planillón, yo voy a mandar una fecha en 15 días, ¿no? Voy a lanzar una fecha de elecciones, y en esos 15 días valido, armo un comité electoral, y los cito tal día a todos los trabajadores y les doy su cédula, así como las elecciones van a su cámara secreta, marcan, ¿no? y depositan el ánfora. Ahora, por contexto del COVID, ¿no? Hubo una limitación el año pasado, ahora este año no hay ningún problema, se han vuelto a dar las elecciones de los miembros del comité, ¿no? Se hace pues con el distanciamiento social, con las medidas y protocolos que ya conocemos todos, ¿no? Y una vez que votan, se contabilizan los votos, se coloca en el acta de escrutinio y se firma dando fe quiénes han sido los más votados, ¿no? Dentro de los más votados vamos a elegir a los representantes titulares y suplentes, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, de esta manera voy a armar mi comité. Por parte de los representantes del empleador, estos van a ser nombrados por la propia empresa, ¿no? Generalmente es el gerente general o el residente de obra, el gerente o el jefe de seguridad, ¿no? Puede ser el administrador o cualquier trabajador, ¿no? o trabajador administrativo que esté por un contador, etc. De esta manera, juntamos el comité y tenemos un comité paritario. Este comité va a elegir, debatir todas las necesidades en materia de seguridad y salud, van a aprobar el reglamento interno, van a aprobar el programa anual de capacitaciones, van a revisar el IPRC, van a revisar el mapa de riesgos, van a ver qué se necesita, qué capacitaciones se necesitan, qué inducción, qué formación. Van a reunirse todos los meses en una reunión ordinaria y en el caso que haya un accidente, una reunión extraordinaria para ver qué sucedió en el accidente. Es un organismo vivo, muy interesante y muy hábil, muy amplio. Ya no debe tener menos de 6 trabajadores, un máximo de 12, ¿no? Si tenemos más trabajadores. Si tengo una empresa principal y la empresa tiene empresas pequeñas, sucursales, tengo un comité principal y los demás son subcomités. Ahora, el funcionamiento y la elección del subcomité es igual, idéntica, tal cual como fuese el comité principal. Igual el comité principal puede solicitar cada miembro de cada subcomité para que vaya a las reuniones también, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a armar un comité. Bien. Entonces, ahí tenemos los pasos del comité, lo que te requiere, ¿no? No debe tener menos de 4 ni de 12 miembros, se decide por mutuo acuerdo, ¿no? Ahí tenemos la estructura del comité, los valores, la conciencia, el conocimiento. Lo que busca el comité en sí es generar conciencia. Si tiene parte de los trabajadores, es muy importante esa herramienta, porque él recoge todas las informaciones, dudas, consultas de los trabajadores y lo lleva pues al comité para poderlo debatir y elegir ahí pueden elegir ahí tomar una decisión y queda en acta. Algo muy importante, todo lo que quede en acta, y cada vez que nosotros escuchemos, otro tip que les voy a dar y apúntenlo, ya para terminar el día de hoy, ¿no? Otro tip es, todo lo que nosotros quede en acta y todo lo que nosotros nos reunamos, tratemos de que llegara a un plan de acción. El plan de acción debe cumplir con las 3 W, la metodología de las 3 W o el QQC. ¿Qué, quién y cuándo? ¿Ya? ¿Qué se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y cuándo lo va a hacer? ¿Correcto? ¿Qué se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y cuándo? De esa manera yo puedo medir el cumplimiento de este plan de acción. No solamente voy a decir, se revisarán las cosas, se inspeccionarán las herramientas, se harán los planos, se comprarán los guantes. No, ¿quién lo va a hacer? ¿Y cuándo lo va a hacer? Y en esa fecha yo puedo medirlo. Entonces es importante que siempre tratemos de utilizar esta metodología. El comité regula todo lo que es en seguridad y salud. Claro, sí, correcto. El comité se encarga de materia de seguridad y salud. Es más, si tengo menos de 20, debo elegir un supervisor. 19, y el supervisor también tiene su libro de actas, hace sus inspecciones una vez al año. Por eso es que los miembros del comité deben tener 2 capacitaciones adicionales. ¿Cuáles son? Pueden ser inspecciones de seguridad e investigación de accidentes. Inspecciones de seguridad se les van a enseñar a cómo inspeccionar, revisar, ¿no? Ver qué falta, actos y condiciones inseguras, ¿no? Y en investigación de accidentes, la metodología de investigación para determinar la causa raíz del evento. Bien, entonces, bueno, luego pasamos al reglamento interno, ¿no?
Y acá lo dejamos por el día de hoy, siendo ahorita, vamos a hacer las 8:51. Bien, entonces yo creo que de esta manera hemos empezado con una primera base. Ya, tema normativo ya ahorita lo vamos a concluir. El día de mañana no hay ningún problema, lo terminamos, lo dejamos acá en principales cambios de la nueva ley, en obligaciones ya de contratistas para ver el tema de terceros. Justo le decía, la empresa principal es responsable solidaria frente a daños e indemnizaciones, ¿no? La entidad empleadora es la principal responsable por estas infracciones. Bien, entonces lo dejamos acá. Yo creo que ha sido una primera base interesante. Hemos tratado un poco de seguridad basada en el comportamiento, sensibilizarnos un poco respecto a los accidentes, a las situaciones que hemos podido ver. Y luego hemos tenido una pequeña base normativa, hemos hablado de la ley 29783, cómo era antes, la historia de la seguridad y salud, ahora vemos el tema de salud, hemos hablado también del reglamento de la ley, la documentación básica que nos pide para armar un pequeño sistema de gestión de seguridad y salud. Hemos hablado del IPRC, hemos hablado de la 168A, el Código Penal, hemos hablado de lo principal que tiene la ley 29783, los documentos obligatorios y por qué, las políticas, los objetivos. Yo creo que hemos armado algo interesante el día de hoy. El día de mañana tenemos otra reunión, otra sesión, donde vamos a terminar este aspecto y vamos a hablar sobre alto riesgo. Ya cuando hablemos de alto riesgo, vamos a hablar de ANSI, vamos a hablar de OSHA, en este caso vamos a hablar de la Occupational Safety and Health Administration, vamos a hablar de la NFPA, la National Fire Protection Association, para que son los trabajos en caliente, para que son trabajos en altura, vamos a ver quién lo regula y cuál es la entidad internacional que lo ve, los ISAGE, los espacios confinados y qué OSHA regula cada cual, ¿no? También control de energías peligrosas y plan de emergencia. Hasta plan de emergencia lo dejamos el día de mañana. Bien, yo creo que hasta ahí sería todo. Muchísimas gracias. Yo creo que de esta manera vamos a ir avanzando con algo, una base importante. En una hora y un poquito más nos hemos pasado, ¿no? Porque es un tema bien rico, si se pueden dar cuenta, bien enriquecedor. Hay bastante información para coger. Lo que hacemos muchas veces es sintetizarla y darle lo necesario, la carnecita, como se dice, para que también pues, puedan tener la información más importante. Bien, no sé si hubiese alguna pregunta hasta ahí. Yo creo que hemos respondido todas las que hemos encontrado ahí en los comentarios. Gracias a todos nuevamente, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, como dice Abraham. Sí, creo que sí, hay algunos tips ahí. Si tienen algunas dudas, a veces por el tema laboral, que les ayuda también. Si en algo los puedo ayudar, también pueden hacer la consulta, no hay ningún problema. Bien, el día de mañana tenemos ya el tema técnico ya directamente. Vamos a hablar sobre controles de alto riesgo, el alto riesgo y las actividades más significativas dentro de cualquier proyecto, tanto para construcción, minería e industria. ¿Ya? Pues siempre hago mis comparativos, ¿no? Entre la 024, la 42F y la G050. ¿No? Entonces, de esa manera no hay ningún problema dentro del puesto. Todo se desprende directamente de la OSHA, de la Occupational Safety and Health Administration, la Administración Americana de Seguridad y Salud. Bien, por mi parte eso sería todo. No sé si hubiese algún paso a Joel, dejo de compartir. No sé si hubiese algún comentario. Muy buenas noches, ingeniero Carlos. Solo con 2 preguntas puntuales terminamos. ¿Le parece bien por parte de los amigos del Facebook? Dale, no hay problema. Bien. Ahí Leonardo Sabino del Facebook nos menciona. A ver, vamos a buscar su consulta. ¿Qué diferencia hay entre una ATS y IPRC? Ya, a ver, vamos a empezar. El ATS es un análisis de trabajo seguro. Ya, sus siglas lo dicen. Es un documento donde uno analiza la actividad que va a realizar. ¿Qué cosa contiene? Los pasos de la tarea, los peligros, los riesgos y los controles. ¿Correcto? Nada más. ¿Ya? Paso de la tarea, peligro, riesgo y control. De esta manera yo lo voy a poder hacer cualquier actividad sabiendo cuáles son los peligros inherentes a la tarea y los controles que yo requiero. Adicionalmente me puedo apoyar con un permiso de trabajo, etc. El IPRC es un documento más técnico. El IPRC es una identificación de peligros. La diferencia que tiene es que esta tiene evaluación de riesgos. El IPRC, ¿qué hace? Valora riesgos. Le voy a dar un valor al riesgo más significativo, al riesgo más crítico, al que me puede matar, le voy a poner un valor. Y ese valor debo bajarlo, debo controlarlo. ¿Cómo lo bajo? Con un riesgo residual. En otras palabras, como en cristiano, es otro documento, pero en este documento, mediante una matriz de peligro por consecuencia por severidad, ¿no? ¿Qué voy a tener que sacar? Voy a sacarle un valor a ese riesgo. Si en el ATS yo tenía caída a desnivel, nada más, y ponía utilizar equipo de protección contra caída, barandas, etc. En el IPRC voy a tener caídas a desnivel y voy a tener un valor de riesgo, 8, 7.
Ah, ya, entonces tengo que subirlo a 24, a 20, perdón. 20, 17. Entonces ahí voy a poner todos mis controles y voy a evidenciar cómo lo cambio, cómo lo subo. Y pasa de un color rojo o un color naranja a un color verde o amarillo. Entonces, quiere decir que estoy cambiando. La diferencia entre ambos documentos es que en uno analizo, en uno valorizo el riesgo y en otro simplemente lo menciono. La diferencia legal, el ATS se utiliza de manera obligatoria en lo que es construcción civil. Está inclusive en la G050, en la 011, para construcción civil, para todo lo que es infraestructura y construcción. Para lo que es minería, todo lo que esté bajo el alcance del Ministerio de Energía y Minas, te pide que hagas dos documentos, una orden de trabajo que te viene por parte de tu jefe inmediato y un hiper-C. Y este se llama hipercontinuo. Este hipercontinuo es el documento que es obligatorio que se debe ejecutar para toda actividad. Y este hipercontinuo es igual, se hace por cada actividad, al igual que el ATS. También puede ser un ATS, minería, pero solamente un documento que no haya sido generado o que no requiera una gestión de cambio, o que esté fuera de la actividad general que se vaya a realizar. En minería, si se dan cuenta, o la diferencia sería igual que industria casi, en el caso de minería todo ya está estandarizado y en el caso de minería todo ya está aprobado, todas las actividades ya están aprobadas y estandarizadas. En el cambio de construcción, no. En el cambio de construcción hago actividades de un momento a otro cambiantes y de un momento a otro tengo actividades que me aparecen de la nada, ¿no? Oh, tengo que reparar un muro, tengo que desencofrar, tengo que picar un muro, demoler. Entonces, esas actividades que son más rápidas requieren un ATS, pero en cambio, en actividades de minería que son más programadas, te obligan a utilizar un hiper-C, un hipercontinuo, y este hipercontinuo, ¿de dónde se desprende? De su hiperlínea base. ¿Y el ATS de dónde lo hago en construcción? De mi hiperlínea base. Entonces, la diferencia sería esa, ¿no? Que uno es más técnico, uno te valora el riesgo y el otro solamente te menciona peligros y riesgos. Ambos son documentos legales, ambos deben ser aprobados por un ingeniero, ambos son auditables, solamente que en el caso de la 024 para minería te lo exigen, ¿no? Obligatorio con una orden de trabajo. En el caso de minería, también solamente tu ATS y tu hiper de línea base, nada más. Muy bien, una última consulta, ingeniero Carlos. Giovanna Quispe del Facebook nos menciona, ¿cuántos deben ser parte del comité? A ver, como ya les comenté, tenemos entre 4 y 12, ¿ya? Si tengo, pues, qué sé yo, 100 trabajadores, pues hago 4, 4, 8. O puedo tomar 3 y 3, 6. Puedo tomar 5 y 5, 10. ¿No? O sea, trato de sacar una proporción en casi a mi cantidad de trabajadores. Obviamente debe ser paritario, ¿no? La misma cantidad del empleador, la misma cantidad del trabajador. Pero no pueden ser menos de 4, ¿ya? No pueden ser más de 12. Si tengo más trabajadores de 100, 200, 300, 400, puedo agregar 2 más por cada 100. Y eso todo está en la ley 29.183, ¿no? Pero siempre debo ser paritario. Ahora, para las reuniones del comité siempre debe estar la mitad más 1, para que haya quórum. La mitad más 1. Y si hay empate, digamos, no llegan a un consenso entre los dos, el presidente del comité es el que decide, pues, y que rompe el desempate en el caso que no lleguen a un acuerdo. Bien, entonces todas esas reglas del juego están en la propia ley, ¿no? Claro está, cuando uno entra como parte del comité, le enseñan sus funciones y les explican todo lo que tienen que hacer. No, es importante, es prácticamente, como ya les comenté, la mayor autoridad en materia de seguridad y salud. O sea, entran a cualquier empresa y el comité dirige todo el proyecto, dirige toda la empresa en materia de seguridad y salud, tiene un peso increíble. A veces no le dan esa fortaleza y eso es importante. El comité tiene voz y voto muy importante, ¿no? El comité puede decir, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Y es más, como forma parte también el empleador, también puede preguntar, ¿qué pasa que no llegan los ATE, el hiper-C, no llegan el agua, no llegan los EPPs, ¿no? ¿Qué sucede? No se está capacitando el personal, ¿qué sucede? Entonces, le reclama o le indica directamente al gerente o al representante del empleador, y él tiene que dar la solución en ese momento, porque es una reunión y eso queda en acta. Y el ministerio, la Zonafil, cuando llega, te solicita el acta y revisa los acuerdos, y revisa que los acuerdos hayan cerrado. No pueden quedar acuerdos abiertos. Entonces, todo lo que se lleve al comité es importante que se cumpla, ¿no? Entonces, sí, el comité es una reunión humana, un organismo, yo prefiero decirle, la organización más importante en materia de seguridad y salud dentro de la empresa. Bien. Genial. De esta manera, amigos, estamos respondiendo, bueno, ya nos recontrapasamos de la hora. Sí, nos recontrapasamos.
Bien, ingeniero Carlos, entonces el día de mañana nos volvemos a reencontrar, por favor, a partir de las 7:30 de la noche. Es un gusto que usted aquí les brinde la capacitación a todos los participantes. Los conocimientos, los tips que nos brindan, de seguro que tarde o temprano los van a aplicar en las obras que cada uno maneja. Sus palabras, no finales, ingeniero Carlos, pero sus palabras a los amigos del Zoom y a los amigos del Facebook, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por sus comentarios, sus preguntas, ¿no? El que haya preguntas dice mucho, ¿no? Porque quiere decir que estamos conectados y que no solamente la capacitación va a un solo sentido, sino también regresa, ¿no? Y estamos hablando y estamos comunicándonos. No solamente yo estoy hablando, sino también hay una comunicación completa. ¿No? Esto se les agradezco por sus preguntas, por sus dudas, ¿no? Tengo por seguro que todo lo que van a poder escuchar acá, lo que van a poder es probado, lo he vivido, lo manejo día a día. Entonces, tengo por seguro que es información muy buena, información que sí les va a servir bastante. Sí que verdaderamente quieren seguir, tienen que demostrar también actitudes, buena voluntad, predisposición, ganas de mejorar, de enseñar, porque un supervisor, un profesional de seguridad y salud es un poquito doctor, un poquito abogado, un poquito médico, un poquito policía, un poquito juez, ¿no? Porque en todo caso tenemos que tener valores de todo tipo, ¿no? Y no es difícil, ¿no? Demostrarlo, formarlo o evidenciarlo mañana más adelante. Bien, muchísimas gracias a todos. Nos encontraríamos el día de mañana a las 7:30, unos minutitos antes, para seguir con este curso. Muchísimas gracias. Pasen una excelente noche y muchísimas gracias a todos. Ya nos veríamos el día de mañana. Hasta luego. Cuídese, ingeniero Carlos. Gracias. Muy